Nunca los hombres que vivimos en el siglo XXI hemos dimensionado la importancia que tuvo la noción sobre las leyes que tuvieron los romanos. Hacer de la costumbre un derecho positivo, práctico y al alcance de todos los seres humanos nos permite hoy por hoy vivir en una sana convivencia con base en el respeto a las normas y las leyes. Se hace preciso estudiar la evolución del derecho romano a partir del periodo arcaico para entender sus bases en los aspectos históricos, sociológicos y normativos. El periodo arcaico comprende el siglo XII a.C. hasta el siglo VIII a.C. Sus fases son fases de Génesis del siglo XII al año 753, que coincide con la fundación de Roma. La fase latino-sabina desde el año 753 a.C. hasta el año 616 a.C. La fase etrusca del año 616 a.C. al 509 a.C. y la fase de crisis del 509 a.C. al 367 a.C., coincidiendo con el comienzo de la República. Fase de Génesis. La fase de Génesis, que comprende desde el siglo XII a.C. hasta el año 753 a.C., se caracterizó por la formación de tribus dispersas en la margen izquierda del río Tíber. Estos grupos empezaron un proceso federativo que les garantizó cohesión e independencia frente a ataques de otras tribus. Estos primeros asentamientos, de origen latino y sabino, dieron origen a la fundación de la ciudad de Roma en el Monte Quirinal, por parte de Rómulo, quien estableció las primeras instituciones. Se dividió el pueblo en patricios y plebeyos. Los patricios a su vez estaban divididos por 3 tribus primigenias, de los ramines, titíes y luceres, que estaban integrados por 10 curias que se convirtieron en la comitia curiata, en tanto que los plebeyos lo conformaban la clase de personas agregadas. El jefe de la comunidad era el rey, rex, quien era un monarca de carácter vitalicio, acompañado de un grupo de ancianos llamados el Senado, que eran integrados en un principio por 100 patres, y con el tiempo 300 patres. La estructura estatal estaba compuesta por 2 agentes importantes. El primero de ellos, los cibes, quienes eran los ciudadanos, concentrados en un centro urbano, urbs, y circundado por un pequeño condado, que les permitía estar resguardados de los peligros y tener cercanía frente a la administración de la comunidad. La cualidad de ciudadano adquirió reconocimiento para aquellos seres humanos pertenecientes al linaje genético de las personas que contribuyeron a la fundación del Estado. La ciudadanía era otorga a las gentes, es decir, los miembros de las tribus fundadoras, pertenecientes a los patricios quirites. Existían 3 tipos de ciudadanía. La primera, los ciudadanos con plena capacidad, ius iuris, quienes podían ser parte de las funciones del Estado y parte del Senado. Las familias estaban sometidas a la potestad del pater. El segundo tipo de ciudadanía era aquella con capacidad limitada, alieni iuris, es decir, solo podían participar de comitia curiata, pero no para otras funciones del gobierno. A este grupo pertenecían los varones púberes de las familias. Y finalmente está la ciudadanía nominal, para las mujeres de las gentes patricias, los varones impúberes y los incapaces. Desde luego no podían participar en ninguna función del Estado, menos de la comitia curiata. Dimensión sociológica. La forma de gobierno era patriarcal, a cargo de los patres del Senado. Era un estado de gobierno cerrado, y para pertenecer a los quirites había que serlo de nacimiento. Los demás grupos sociales, aunque patricios como cibes, quirites, ingenius y civites, solo podían participar en la comitia curiata. La comitia curiata era la asamblea popular constitucional deliberante, en la cual solo podían participar los ciudadanos romanos, de carácter sagrado que funcionaban a partir del voto. Cada una era presidiada por un curio. En esta fase los plebeyos no eran admitidos. La comitia curiata tenía 2 atribuciones. La primera, la comitia calata, que solo tenía un papel de asistencia material y participación pasiva. Y la segunda, la comitia curiata propiamente dicha, para la cual tenían competencias reales deliberatorias. Dichas deliberaciones tenían, en los ámbitos de la función electoral, la cual consistía en la aprobación de la designación hecha por los patres del nuevo rex, en el voto sobre el renacimiento solemne del imperium y el voto de la lex bello indicando
es decir, la declaración de la guerra. Otra de las funciones fue la legislativa, que consistía en votar acerca de las leyes normativas propuestas por el Rex, las leyes Regii. Finalmente, la función juzgadora, en la cual se revisaban las sentencias de condenas a muerte emitidas por el Rex. Asimismo, estaba en el Senado, que fue instituido por Rómulo, que en el comienzo fueron 100 y luego 300 miembros. El Rex era el jefe de las civitas quiritiarias en el plano civil, político, militar y religioso. La monarquía fue de carácter religioso por cuanto era el sumo sacerdote de los cultos ciudadanos. Fue monocrático en el sentido de que solo podía tener contacto con los dioses y fue vitalicio ya que su gobierno iba hasta la muerte. En las comunidades precitadinas estuvo caracterizado por el sistema fatum, es decir, la plena libertad de actuación basados en la lex divina, premeditados en lo que el devenir depare. Es así que el fatum estaba compuesto por los hechos permitidos, fas, y los hechos no permitidos, nefast. Los hechos no permitidos, sancionable o no sancionables, lo cual dio origen de la ley del talión, igual castigo por daño causado. La religión deja de tener relevancia en el ordenamiento jurídico, dando paso a una concepción de derecho positivo, dando un alcance de certeza en las normas iguales para todos. Latino-sabina. La fase latino-sabina comienza con la fundación de Roma en el monte Quirinal. Rómulo, de origen latino, cogobernó junto con Tito Tarcio luego del rapto de las Sabinas. Numa Pompilio, de origen sabino, le siguió a Rómulo como rey en el año 710 a.C. Su principal aporte fue en el reordenamiento de los cultos ciudadanos. Tulio Hostilio desempeñó el cargo de rey en el año 673 a.C. El periodo latino-sabino se acaba con el gobierno de Anco Marcio en el año 641 a.C. Las sociedades de esta fase estaban todavía ligadas a las comunidades alrededor de la casa granja. Su economía estaba basada en el pastoreo. La estructura estatal, es decir, la rex comitia, la rex aquaritata senadum, no intervenía en los asuntos económicos sociales. Estos estaban a cargo del pater de la familia, cuya riqueza estaba constituida por vacadas y rebaños. La organización del Estado durante esta fase estaba conformado por una población de ciudadanos quienes poseían la ciudadanía romana exclusiva para los quirites o patricios. Por otro lado estaba la subditanza, que estaba integrada por los clientes quienes residían en los urb o condado, pero debían obedecer a un pater de la familia. Su condición de súbditos les permitía a cambio protección. Se diferenciaban de los ingenios porque no habían nacido de un miembro libre de gens. Finalmente, dentro de la población de la subditanza estaban los plebeyos, quienes no tenían organización gentilicia, lo que no les permitía participar del derecho de los quirites. Se dividían en agricultores, campesinos sin tierra, comerciantes y artesanos. Por otro lado, el territorio estaba conformado por las tribus que dieron lugar progresivamente a las urbs, donde se formó la ciudad binaria Septimorium, que integraba el pomerium, es decir, el espacio alrededor de la ciudad que destinaba al pastoreo, y por el agri, aquel espacio dedicado a las labores de la agricultura. Su forma de gobierno fue patriarcal, al igual que la fase de la Génesis. En el ordenamiento jurídico de esta fase, si bien continuaba el fatum, surgió la lex humana como una expresión más determinada e introspectiva que la de fato. Esta ley tenía como fuentes principales los mores maiorum, es decir, las leyes de los mayores, las heredadas de los paters, esto entre los padres, y las leyes regia, la ley del rey. Las normas del fatum se desarrollaron en un ámbito de las relaciones entre las gentes y las familias, es decir, de carácter privado. La interpretación de las normas, tanto del fatum como del ius quiritum, el Senado y los colegios sacerdotales, quienes con el tiempo se convirtieron en expertos en la interpretación de las leyes. La fase etrusca comienza con la invasión de dicho pueblo a la ciudad de Roma en el año 616 a.C. Esto significó para Roma el mejoramiento de las condiciones de los grupos sociales relegados como los plebeyos. Asimismo, la fortaleza militar etrusca mejoró a su vez la fuerza militar romana. Durante el gobierno de Tarquino Prisco se enriqueció a Roma con los primeros monumentos.
En el año 578 a.C. llega al trono Servio Tulio como el gran reformador, dado que transformó en el ejército e instauró un nuevo tipo de asamblea popular, la Comitia Centuria, integrado tanto por patricios como por plebeyos. Divide también a la población en centurias y por clases. Esta fase se da por terminada durante el gobierno de Tarquino el Soberbio, quien, haciendo oídos sordos a los reclamos del pueblo, trajo como consecuencia el fin de la monarquía. En esta fase, los plebeyos fueron llamados a integrar el ejército. La economía empezó a basarse en la agricultura intensiva por aquellos campesinos fuera de la comunidad quiritaria. Se introdujo una religión de Estado cuyas deidades eran Júpiter, Juno y Minivera. Dotaron al rey como conductor del ejército como una relación directa entre la autoridad del rey y el comando militar imperio. La estructura estatal en cuanto a población seguía siendo la misma que en la fase de Génesis. Por el lado del territorio estaba conformado por las 3 tribus primigenias, Pame, Titíes y Lúceres, dentro del Pomerium, solo para las gentes quiritas. Se organizaron en 30 curias, 10 por cada tribu. Todo esto en el periodo de Tarquino Prisco. En el periodo de Servio Tulio, el territorio se organizó en 30 curias, pero ya divididas en 4 regiones: la Palatina, la Esquilina, la Sucusana y la Collina. El condado, es decir, la campiña romana, se dividieron en 16 tribus rústicas. En el ámbito de forma de gobierno estaba la Asamblea Popular Constitucional Deliberantes, es decir, la Comitia Quirita, solo formada por patricios de sexo masculino de edad puber en los 30 años. Sin embargo, el poder seguía estando concentrado en el rey. Esta fase se caracterizó en el sentido de que ya no se utilizaba el fatum para las sanciones, se basaron en el poder político y sobre todo en el imperio regio. Se seguía todavía la influencia religiosa, la élite cerrada de los patricios no permitió que los plebeyos intervinieran en la producción de nuevas reglamentaciones ni en el control de las ya existentes. A pesar de que los patricios permitieron vivir a los plebeyos con sus principios dentro de su territorio, no se les permitía inferir en el orden establecido para los patricios, no podían tener connovium ni realizar comercio con los patricios. Esta fase del periodo arcaico de la historia del derecho romano estuvo marcada por grandes cambios gracias a las revoluciones de los plebeyos frente al orden jurídico establecido, que les imponía estar en una posición inferior a los patricios, aunado a los gravámenes impuestos para las continuas guerras contra los pueblos como el Lacio, la Campania y Etruita. Esas guerras hizo que los plebeyos, quienes componían mayoritariamente el ejército, tomaran más control frente a las garantías que exigían hacia los patricios, lo cual se traducía en dejar de ser súbditos y tener la ciudadanía romana como los patricios, acceder a un mejor reparto de las tierras conquistadas y poder emparentarse con sus familias patricias. Con el tiempo, los plebeyos poco a poco adquirieron garantías como la formación de un partido político y finalmente la admisión del connubio con los patricios con la Lex Canuleia en el 455 a.C. y se da también la abolición de la muerte por deuda con la Lex Poetia Papiria en el 326 a.C. Las instituciones que formaron el Estado de esta época seguían siendo las mismas, pero de mayor importancia fue la Concilia Plebis Tributa, la Asamblea Popular Extraconstitucional de los plebeyos. Se establecieron para realizar las peticiones a los quirites. Los votos no eran individuales, sino por cada tribu. Las deliberaciones de la plebe fueron obligadas a ser aceptadas por los patricios debido a la presión político-militar a través del método de secesión impuestos por los plebeyos. Por otra parte, el exercitus centuriatus con el tiempo adquiere la calidad de asamblea popular deliberadamente. Comitia y centuriata
A través de este medio, los plebeyos lograron reivindicar sus sueños con la amenaza de no participar en los combates. Debido a los múltiples sustitutos que el rey debía tener para cumplir con sus deberes, no tardó en que estos decidieran tener más autonomía en sus atribuciones. Es así que nace la magistratura, que fueron de carácter ordinario e extraordinario. Las ordinarias debían obedecer el orden propio de la vida de civitas y se renovaban cada año. La primera magistratura ordinaria fue la de los preatores, quienes pasan a ser los jefes de todo en tanto se forman los cónsules. Le siguieron los auxiliares de los preatores, entre los cuales estaban la tribu militum, 3 oficiales del Estado Mayor, el tribuno Celerun, jefe de la caballería, y entre otros. Las magistraturas extraordinarias estaban conformadas por el dictador, quien era nombrado directamente por el praetor o por los cónsules, para las labores excepcionales de salvar a los civitas de ataques externos o sediciones internas, y estos no duraban más de 6 meses. La tribuni militum eran nombrados por el dictador con funciones de auxilio y asistencia, y los censores realizaban censos cada 5 años y el cargo duraba apenas 18 meses. El marco normativo de la fase de crisis se caracterizó en un debilitamiento del ius spiritum, en tanto no tenía otras normas que lo enriquecieran frente a las nuevas exigencias de la clase plebeya. La religión deja de tener relevancia en el ordenamiento jurídico, dando paso a una concepción de derecho positivo, un alcance de certeza en las normas igual para todos. La fuente del ius legitimus vetus fueron las leyes de las 12 tablas en el año 449 a.C., la Lex Canuneia y las normas actualizadas del ius spiritum. La ley de las 12 tablas fueron un compilado escrito y publicado para todos de las leyes romanas, producto de un estudio formal de las normas que mejor se aplicaran a las comunidades romanas, comunidades ahora integradas tanto por patricios como por plebeyos de manera equitativa. A partir de una misión diplomática que viajó a Grecia a mitad del siglo V a.C. para estudiar las leyes de Solón, de las cuales la misión romana tomó ejemplo para realizar las 10 primeras tablas. En el año 450, el Colegio de Semiral introdujo las otras 2 tablas con claras intenciones hostiles para los plebeyos. Las 12 tablas fueron fundamentales para garantizar los derechos de todos los ciudadanos romanos, en especial de los plebeyos, ya que afirmaban sus derechos y la posibilidad de defenderlos en juicio. La ley de las 12 tablas introdujo un procedimiento formal y solemne para el vislumbramiento de los derechos de los ciudadanos romanos. Fue el actio, las acciones de la ley, las cuales se dividían en declarativas toda vez que estaban dotadas de incertidumbre y habría que investigar para declarar el derecho. Por otro lado estaban las acciones ejecutivas en las cuales había certidumbre del derecho.